Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. Mis muy queridos oyentes, les doy la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast semanal Starlight, narrado por su servidor Alfredo Armas. En el episodio de hoy profundizaremos acerca de los dones del Espíritu Santo, tal como aparece en el libro Los dones de Dios de la colección Actívate. Bienvenidos. Los dones del Espíritu, tomado del libro Los dones de Dios. Además de dotarnos de poder para testificar, darnos un mayor amor por el prójimo y potenciar nuestra comprensión de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos permite acceder también a lo que la Biblia denomina dones del Espíritu. De estos, el apóstol Pablo escribió: hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones menos evidentes: sabiduría, ciencia y discernimiento. ¿En qué consiste este primer don de sabiduría, al que se refiere Pablo en el pasaje anterior? Consiste en saber juzgar acertadamente aplicando la palabra de Dios, fuente de la auténtica sabiduría. Es saber emplear los conocimientos que tenemos de Dios. El don espiritual de ciencia trasciende con creces el conocimiento científico mental. Implica percibir el corazón y la mente de Dios. Es lo que se llama ciencia infusa. Se saben cosas que de otro modo se ignorarían, porque Él nos la revela por medio de su Espíritu. El discernimiento es agudeza o perspicacia en el juicio. Discernir es distinguir una cosa de otra, en particular en lo relativo a las actitudes del ánimo, a percibir el espíritu y los móviles de lo que hacen o dicen los demás. Estos tres dones son en gran medida imperceptibles. No pueden percibirse mediante ninguno de los 5 sentidos, pero vaya si hacen diferencia en nuestras relaciones con los demás y en la resolución de conflictos y problemas. La sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El don irrefrenable, la fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A todo hijo de Dios nacido de nuevo se le otorgó una medida de fe. Paralelamente, la fe de cualquier cristiano se incrementa al leer, asimilar y aplicar la palabra de Dios. Sin embargo, tener una fe particularmente grande para ciertas cosas es un don del Espíritu Santo. Fijémonos, por ejemplo, en George Muller. Él tenía gran fe
en que Dios proveería económicamente para la obra en que se proponía servirle. Fundó 5 hogares para huérfanos en Bristol, Inglaterra, y a lo largo de su vida albergó a casi 10.000 huérfanos, a un costo que hoy en día equivaldría a muchos millones de dólares. Todo ese dinero le fue donado en respuesta a sus oraciones. En ello vemos manifestado claramente el don de la fe. Muchos otros que recibieron el don de la fe y que de otro modo habrían sido personas comunes y corrientes, acometieron grandes cosas para el Señor, ya fuera como misioneros o transformando el entorno en el que se desenvolvía. El don regenerador, la sanidad. Le siguió a Jesús mucha gente y sanaba a todos, inclusive muchos considerados incurables por los médicos de su época y de la nuestra. Al tocarlos él, los cojos caminaban, los sordos oían, los ciegos veían y los leprosos y dementes eran sanados instantáneamente. Lo que resulta aún más sorprendente es que Jesús prometió a sus seguidores poder para hacer lo mismo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, sus promesas de curación siguen vigentes en la actualidad. Él es tan capaz de sanar cuerpos enfermos hoy en día como lo fue durante su misión en la tierra. Si tienes a Jesús, ese estupendo don está a tu alcance. El don espectacular, los milagros. La palabra milagro procede del latín miraculum, que a su vez viene de mirari, que significa admirar, maravillarse. Un milagro es un fenómeno que capta la atención. Jesús obró numerosos milagros en el curso de su ministerio en la tierra, los cuales casi siempre congregaban una multitud, a la que luego impartía alguna verdad espiritual importante. Los milagros no eran en realidad el acontecimiento más importante. Lo fundamental en realidad eran las palabras que les transmitía Jesús. Los milagros beneficiaron apenas a unos pocos, mientras que sus sermones ayudaron a cuantos los escucharon y a millones de personas desde entonces. Jesús hizo lo mismo por medio de sus primeros seguidores. Tomemos por ejemplo la curación milagrosa que obró por medio de Pedro y de Juan, la cual consta en el 3er capítulo del libro de los Hechos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro a un cojo en la puerta del templo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Habiendo pronunciado aquellas palabras, Pedro ayudó al cojo a incorporarse. Este fue sanado al instante y entró al templo andando, saltando y alabando a Dios. Dado que aquel hombre se sentaba todos los días a la puerta del templo, prácticamente toda la población lo conocía y sabía que era cojo de nacimiento. Tras obrar Pedro aquel milagro, se congregaron numerosos curiosos y él predicó a Jesús. A consecuencia de ello, 5.000 personas se convirtieron aquel día. Otro caso en que el Señor se valió de un milagro para convencer a alguien del poder de Dios y llevarlo a creer en él fue el del procónsul, gobernador de Chipre, que al enterarse de la misión del apóstol Pablo, lo mandó a llamar para que le explicara en qué consistía el cristianismo. Cuando uno de los asesores del procónsul, un mago llamado Elimas, intentó poner a éste en contra de Pablo,
La Biblia dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en Elimas los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre Elimas oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Jesús aún obra portentos hoy en día para sus seguidores y por medio de ellos. Es más, promete: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El don orientador, las profecías. Gracias al don de profecía, los cristianos podemos recibir mensajes directos del Señor. Él se sirve de estos mensajes para transmitirnos amor, aliento, consuelo e instrucciones y consejos a la medida exacta de las necesidades que tenemos o de las situaciones en que nos encontramos cada uno. La mayoría de las profecías vienen en forma de mensaje verbal que la persona escucha mentalmente y repite en forma oral o consigna por escrito. Sin embargo, a veces los mensajes proféticos llegan por otros medios, por ejemplo, en sueños o visiones reveladoras que el Espíritu Santo ayuda a la persona a interpretar. Por sus múltiples aplicaciones prácticas y sus extensos beneficios, el don de profecía es tal vez el más importante de todos lo que otorga el Espíritu. Procurad los dones espirituales, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. No solo ofrece a los cristianos la posibilidad de averiguar el parecer del Señor sobre una situación determinada y acceder a su divina sabiduría para hallar la salida a algún laberinto o asunto conflictivo, sino que además potencia los demás dones del Espíritu, sobre todo el de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese versículo no se aplica solamente a la palabra escrita, la Biblia, sino también a las que nos comunica hoy en día. Se puede emplear el don de profecía en privado o en compañía de otras personas. Este don trae aparejada una promesa singular. Después de esto, de la venida del Mesías, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba únicamente a unos pocos dirigentes y portavoces, pero desde la venida de Cristo, este singular don está al alcance de todos sus hijos, tú entre ellos. El don edificante, las lenguas. El don de lenguas es la facilidad para hablar uno o más idiomas que no se hayan estudiado, lo que el apóstol Pablo denominaba lenguas humanas y angélicas. A veces se trata de idiomas terrenales, lenguas humanas, como fue el caso del día de Pentecostés, en que los apóstoles y otros discípulos del círculo más allegado a Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron a las multitudes de extranjeros en diversos idiomas que nunca habían aprendido. Sin embargo, lo más frecuente es que sean esas lenguas idiomas celestiales, lenguas angélicas, ininteligibles para quien las habla y para todos los demás, a no ser que se cuente con el don de interpretación. Las lenguas principalmente nos animan, inspiran y edifican, aun cuando no entendamos las palabras que salen de nuestra boca. Hablar en lengua es emocionante y nos eleva el espíritu. Hablar en lengua es además una magnífica forma de orar y alabar al Señor. ¿Te ha pasado alguna vez que sentiste deseos de orar, pero no sabías qué decir? Pues bien, el Espíritu Santo sabe exactamente qué necesitas
y por qué debes rezar, y lo hará por intermedio de ti. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es como si el Espíritu Santo tomara las riendas de tu lengua y hablara por medio de ti. La capacidad de hablar una lengua que nunca se aprendió es sin duda milagrosa. Sin embargo, se trata de uno de los dones más comunes del Espíritu Santo. Si aún no has recibido este asombroso don, está a tu alcance cuando lo quieras. El don revelador, la interpretación de lenguas. A veces el Señor dispone que las lenguas que hablamos sean entendidas únicamente por Él. Sin embargo, en otras ocasiones, transmiten mensajes que quiere que tú y tal vez otras personas entiendan y aprovechen. Para obtener ese beneficio es preciso que tú o alguno de los presentes sepan interpretar el mensaje. El Señor sabe con exactitud lo que se dice en lenguas y nos da la interpretación si se la pedimos y si es intención suya que entendamos el mensaje. El don de interpretación de lenguas es prácticamente igual que el de profecía. La única diferencia es que en un principio el mensaje nos viene del Señor en una lengua desconocida. A veces la interpretación se da como una traducción simultánea, frase por frase, en otras ocasiones viene toda junta una vez que ha concluido el mensaje en lenguas. Las lenguas y la interpretación son formas muy edificantes de escuchar al Señor. Gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado en otro episodio de Starlight Podcast. No olvides apoyarnos con un me gusta, seguirnos y compartir para que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Como reflexión semanal, ¿qué dones del Espíritu Santo crees que estás experimentando? ¿Cuáles dones piensas tú que tienes? Comunícate con nosotros y estamos en contacto para una nueva edición de tu podcast Starlight. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz.